Muchas gracias a Alfredo y a Renzo que han puesto ahí mucho de su tiempo, de su energía, sus saberes, ¿no? Para compartirnos eh, la importancia que tiene la gobernanza en nuestros procesos, cómo identificar estos elementos y estos conceptos que hemos trabajado de gobernanza. Entonces, un poquito para recapitular, a mí me encantaría que ustedes nos compartieran en el chat cuáles han sido esos conceptos importantes que trabajamos los primeros días de gobernanza, ¿recuerdan? Esos conceptos que nos compartió Alfredo, estos elementos de la gobernanza, a ver si alguien ahí por ahí va recordando, vamos recapitulando esto que aprendimos de la gobernanza en las primeras sesiones, ¿no? Estos conceptos importantes que se relacionan con la gobernanza en nuestros procesos. Los actores, los bienes comunes, estamos hablando de cómo nos relacionamos con los bienes comunes, ¿no? Y cómo nuestras comunidades se relacionan con nuestros bienes comunes. La apropiación y la provisión, muy bien, Marlene, muchísimas gracias, ¿no? De estos bienes comunes. ¿Qué más se acuerdan de lo que vimos las primeras sesiones? Vamos a ir complementando en el chat del día de hoy esta pequeña recapitulación que vamos a construir entre todos, procesos, ¿no? Como aquí es importante tomar en cuenta cuando hablamos de gobernanza, de prestar mucha atención de cómo se han dado estos procesos de los bienes comunes, dónde se toman las decisiones, que son estos nodos, ¿no? Grupos de intereses. Grupos de intereses, muy bien, Francisca, ¿no? Los actores primarios, los actores secundarios, muy bien, Manuel, ¿no? Cómo hemos abierto esta visión para tomar en cuenta todos estos elementos que son los que nos van a dar muchas más claves y pistas para trabajar la gobernanza en nuestros procesos de investigación, acción participativa. Muchas gracias. Y luego nos fuimos a hacer un ejercicio práctico, ¿no? Nos compartieron casos, ¿no? Casos distintos, ¿no? Había un caso de la relación con el bosque, había un caso de la dársena que nos compartió Alfredo, luego estaba el caso de los camaroneros, ¿no? Y luego teníamos este caso de la selva lacandona que nos compartió también Renzo, ¿no? Entonces tuvimos este ejercicio práctico de cómo ver estos casos y cómo identificar estos elementos de la gobernanza en estos casos. Y luego los invitamos a hacer este ejercicio práctico y construir un diálogo entre el interior de los grupos pequeños y dejamos como una reflexión final, una reflexión personal, ¿no? Importante en la última diapositiva del PowerPoint que construimos de manera grupal. Entonces me gustaría ver si alguno de los secretarios o de los voceros estaría dispuesto a compartir en muy brevemente, ¿no? ¿Cuál fue esta reflexión que les dejó este ejercicio práctico de los bienes comunes? Si la pudieron hacer, ¿no? ¿Cómo les fue con ese ejercicio, con esa tarea que esta invitación más que tarea a reflexionar sobre estos ejercicios, ¿no? Como propuesta importante del proceso de aprendizaje que nosotros estamos trabajando en este diplomado, es, además de la práctica, ¿no? Luego de practicar y dialogar entre nosotros, es muy importante también tener este proceso reflexivo, ¿no? Es decir, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos deja este ejercicio práctico, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar para incorporarlas en nuestras prácticas, para incorporarlas en nuestros procesos de IAP? Entonces ahí les voy a pedir a los secretarios o a los voceros de sus grupos que vayan escribiendo también en el chat estas reflexiones finales, ojalá que las hayan podido compartir, o también de manera personal, si cada uno luego de este ejercicio pudo tener una reflexión o un proceso de apropiación de estos términos importantes que surgieron a partir del ejercicio práctico de esta revisión de los bienes comunes. Entonces los invito ahí con sus manitas rapiditas. Francisca, adelante. Sí, pues con el equipo, con mis compañeros reflexionamos, pero no concluimos, pero como tenemos dentro de nuestra práctica, por decir, en Acapulco tenemos un parque nacional, el Veladero se llama, y
pues ahí existe, es un bien común urbano. Ajá, y dentro de esta clasificación, pues nos comentamos respecto a esto de cómo gobernar, cómo la gente pudiera organizarse de alguna manera y que se apropiara de la conservación del parque. Y entonces yo les comentaba que como convergen ahí 4 ejidos, pudiera implementarse un cordón de economía social, porque como se genera a partir de principios y valores, pudiera empezar ahí pero siempre y cuando los intereses de las comunidades vayan en ese sentido. Y como la economía social es para que emprendan ellos y se empleen de alguna manera, autoempleen, pues de alguna manera pienso yo que sí es factible que se genere eso, aún a pesar de no realizar ninguna investigación, tiene cierto grado de factibilidad y pues toda esta sensibilidad me la da el que estemos en estos temas, el que se esté desarrollando la sensibilidad de lo que estamos aprendiendo y de lo que debemos hacer. Y hasta ahí. Muchas gracias, Francisca. Qué bonito también escucharte y poder ver que este proceso de aprendizaje nos está dando muy buenos frutos, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que sí podemos hacer pequeños cambios, ¿no? Podemos ir trabajando en nuestras realidades cercanas, en nuestros territorios, ¿no? Ese es uno de los objetivos, ¿no? De nuestro diplomado, ¿no? Poder compartir estas herramientas, compartir estas visiones, estas observaciones, estas metodologías, para poder ir poco a poco dándonos cuenta que sí tenemos la capacidad y el potencial de poder haciendo pequeños cambios que pueden también mejorar, ¿no? Las realidades de nuestras comunidades cercanas y de nuestros bienes comunes, nuestros espacios. Muchísimas gracias, Francisca. Estos procesos reflexivos siempre llevan de la mano estos aprendizajes, ¿no? El darnos cuenta que aprendemos y cómo vamos incorporando estos aprendizajes a nuestros procesos de IAP, nuestros procesos de facilitación en nuestros grupos, en nuestras aulas, en nuestros salones de clase con los jóvenes, etcétera, con los estudiantes universitarios. Entonces nos da mucho gusto que vayan construyéndose estos espacios de diálogo y de reflexión. Y luego un ejercicio muy importante que nos dejó Renzo, ¿no? Como compartí al principio, esta propuesta de la alimentación como nuestro bien común y cómo vamos apropiándonos de este concepto, de esta fortaleza, ¿no? Al interior de nuestras familias, y este lindo ejercicio que nos propusiste, Renzo, muchísimas gracias. Yo creo que va teniendo muchos frutos. Vamos a darle un espacio especial, ¿no? El día de mañana a esa actividad. Entonces, quienes tengan pendiente ahí enviar su foto, todavía tenemos un día más, para que luego Renzo nos haga una linda devolución de este ejercicio y de esta reflexión. Ya estamos listos. Le voy a ceder la palabra a Renzo para que iniciemos. Les pido a todos que silencien sus micrófonos, por favor. Muchísimas gracias. Listos. Renzo, adelante. Bienvenido. Gracias, buen día. ¿Qué tal, compañeros? Pues muchas gracias de entrada por su trabajo esta semana. Ya estamos en el cierre, en la recta final del módulo 3 de gobernanza. Tenemos, como vieron, unos invitados de lujo. Entonces me toca a mí presentarlos. Yo creo que ya podemos presentar entonces a primero, o ¿cómo vamos? 1 a 1, ¿verdad? Ok. Pues vamos a presentar a Mauro Antonio Martínez Pérez. Es ingeniero agrónomo egresado de la UAM, Xochimilco, especialista y maestro en desarrollo rural. Se ha encargado de diseñar programas sociales para fortalecer el sector rural, así como de la Escuela Campesina para el Rescate y Fortalecimiento de los Saberes Tradicionales. Nos trae la presentación de San Lorenzo Hidalgo, Prácticas Alimentarias Colectivas. Y esto es justo una probadita para que ustedes también puedan ir viendo cómo es que se puede
construir con mucha motivación y no con tantos recursos, incidencias. Entonces, pues invitamos a Mauro, que ahorita tiene una importante responsabilidad en el gobierno de la Ciudad de México, para poder impulsar organizaciones de productores y núcleos agrarios, para articularlos en un proyecto productivo agroecológico. Él es subdirector de Producción e Innovación en la Dirección General de Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la SEDEMA. Y bueno, pues tiene muchísima experiencia. Estuvo muy, yo te agradezco, Mauro, que hayas tenido realmente esta respuesta tan asertiva y tan pronta a la invitación que te hicimos. Y pues sin más, te damos la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, ¿no? Gracias por la invitación. La verdad es que es de mucha satisfacción, ¿no? Poder compartir un poco de la experiencia, ¿no?, que hemos adquirido a través del tiempo y sobre todo en estas iniciativas, ¿no?, que se tiene para propiciar el bien común, ¿no?, el bien para todos. Sí, bueno, en esta parte lo que quisiera yo compartirles, ¿no?, de la experiencia que hemos tenido. Esta experiencia se ubica en el estado de Hidalgo, en un municipio que se llama Juárez Hidalgo, y concretamente en una comunidad que se llama San Lorenzo Iztacoyotla. Ahí, para comentarles un poco, es que de la cuestión como de las redes sociales que se construyen, parte de la población de San Lorenzo había migrado hacia la Ciudad de México, prestando principalmente su mano de obra, ¿no? Venían aquí como jornaleros a la Ciudad de México, y fue donde nos conocimos, principalmente impulsando otras propuestas para conservación de los recursos naturales, y ellos estaban ahí involucrados, ¿no?, en la cuestión del acercamiento que tuvimos, ¿no?, con estas personas. Es que nos decían que si se podía promover o proponer alguna iniciativa en su localidad, ¿no?, que pudiera apoyarlos para plantear, ¿no?, una situación como de una mejora dentro de lo que ellos vivían, ¿no?, en su acontecer. Sí, es así como en este vínculo, ¿no?, de esta parte de salir de sus comunidades, en buscar como el bienestar para las familias, es que nos conocimos. Y entonces de ahí fue como, digamos, ¿no?, a la propuesta de una iniciativa construida junto con ellos para ver la producción agrícola de traspatio, para que pudiéramos propiciar la soberanía alimentaria, familiar y comunitaria en San Lorenzo Iztacoyotla de Juárez Hidalgo. ¿Quieren la siguiente, por favor? Sí, ahí yo creo que una de las dinámicas muy interesantes, primero tendríamos como que partir en tratar de establecer, ¿no?, una cuestión como de para qué queremos llegar, ¿no?, en las cuestiones de conocer a la comunidad y sobre todo de proponer, ¿no?, algunas iniciativas. Y en ese caso, pues en la cuestión esta de la participación, acción que debemos de tener con las comunidades, pues es que empezamos a generar la propuesta, pero a partir del sentir de la comunidad. En este caso, pues era interactuar entre las comunidades, ¿no?, que se han visto históricamente excluidas, a través del desarrollo de planes de capacitación y apropiación de conocimientos desde lo local y su aprovechamiento para la mejora de condiciones sociales actuales de la comunidad, ¿no? Y en este caso era para propiciar algunos derechos humanos que estaban marcados principalmente el derecho a la salud, y sobre todo que pudiéramos pasar a una buena alimentación, ¿no? Es así como se planteó la propuesta del proyecto, y principalmente lo veíamos como en dos ejes primordiales, ¿no? Uno, que tendría que ser la transmisión de conocimientos, ¿no?, de ver los saberes tradicionales, y a su vez el conjuntar el saber científico para generar un cambio, ¿no? Entonces estábamos ligados precisamente a la cuestión de la capacitación,
¿no? La transferencia de conocimientos, y por el otro lado, que esa capacitación pudiera atender temas principales sobre el cultivo de alimentos y que pudiéramos tener injerencia en la salud y en la buena alimentación de la comunidad. Si quieren la siguiente, por favor. Sí, ahí en una parte yo creo que muy interesante es que cuando llegamos, pues precisamente analizamos toda la cuestión como de la infraestructura, ¿no? Toda la parte de la cuestión del manejo social político de la comunidad, y precisamente pues llegamos en los primeros diálogos a ver a la presidencia municipal para presentarnos, para decir que teníamos como el interés de un grupo de ciudadanos que habíamos tenido como contacto y que querían que pudiéramos plantear alguna iniciativa. Ahí tuvimos reuniones con la presidencia municipal, y después de ahí pues conocimos también su estructura, ¿no? Cómo estaba conformada, conocimos que tenía una coordinación que se encargaba de todo lo de medioambiental, que sea que era su coordinación de ecología, y también tenía otra parte interesante que con la cual nosotros estábamos como vinculados, que era la coordinación de desarrollo social, ¿no? Que también tenía a cargo las actividades del centro de salud, ¿no? De la comunidad, y aparte de estar incentivando a la comunidad en la participación social. Sí, entonces ahí pues era una comunidad que tenía 983 personas, 473 hombres y 510 mujeres, ¿no? Entonces es así como comenzamos a verlo. Tenían en cuestiones de educación, pues tenían primaria y secundaria principalmente, contaban con un centro de salud dentro de la comunidad, y practicaban deporte, principalmente el básquetbol, ¿no? En las canchas que estaban ahí fabricadas en la comunidad, y las viviendas pues en lo general eran algunos de adobe, otros de tabique, ¿no? O de madera. Sí, tenían servicios básicos de agua potable, de alcantarillado, y las vías de comunicación, pues sí tenían vías de comunicación, aunque eran un poco muy rurales, pero sí estaban como comunicados, ¿no? Ahí de Pachuca, Hidalgo, hasta Juárez, más o menos nos hacíamos como entre 7 o 9 horas, ¿no? Dependiendo de que si llovía o no llovía, porque el acceso se complicaba un poco. En cuestiones de agricultura, pues principalmente estaba el maíz, y en ganadería teníamos muchos productores que se dedicaban a la engorda de bovinos en libre pastoreo, otras pequeñas especies que tenían como de traspatio entre borregos y cabras, y tenían algunas gallinas, pero también de traspatio, ¿no? Era eso que lo sustentaba, y el comercio era principalmente de estas pequeñas tiendas abarroteras, o incluso de una farmacia, ¿no? Que estaba dentro de la comunidad. Y otra parte muy interesante que también pudimos atender ahí fue en la cuestión como de vincularnos con su estructura educativa, y tenían una telesecundaria, que fue ahí donde empezamos a establecer esta relación y empezar a promover que en la telesecundaria pudiéramos hacer un huerto demostrativo para capacitar de manera colectiva a todos los interesados, y después de ahí replicar, ¿no? Lo aprendido ya por familias. Si quieren pasar a la siguiente, por favor. Sí, en las cuestiones de analizar y de ver, ¿no? Si queríamos hablar como en cuestiones de salud, pues tendríamos que tener conocimiento sobre cómo estaba, ¿no? la población de San Lorenzo, Iztacoyotla. En las cuestiones de la capacidad, ¿no? de instalaciones, de infraestructura, pues ya les había comentado que tenían solamente un centro de salud, ¿no? Y en cuestiones de atención, solamente había un médico y 2 ayudantes, ¿no? Y tenían ahí en la cuestión como en ese momento, de analizar ahí como las principales riesgos en la salud, ¿no? Veíamos que sucedía que había muchas muertes por accidentes, la cuestión por ingerir alcohol, habían muchos pacientes que tenían cáncer cervicouterino, había también temas de hepatitis, y había una parte interesante que estaba ligada con la actividad pecuaria, que era sobre la tuberculosis, ¿no? Y algunas otras que tenían ahí algunos datos, pero muy bajos, que era sobre cólera,
sobre mortalidad materna, sobre paludismo, sobre rabia o incluso de algunos casos como de SIDA, ¿no? Pero eran muy, muy, muy bajos. La siguiente, por favor. Sí, entonces ahí cuál era el planteamiento, ¿no? General de la propuesta, pues era en tratar de apoyarnos, ¿no? De convivir de manera conjunta y que pudiéramos estar haciendo una propuesta para la mejora de la alimentación, ¿no? De los habitantes, que se localizan precisamente en la Sierra Madre Hidalguense y que esta cuestión de la mejora de la alimentación tendría que estar acompañada por la capacitación e inclusive la instalación, ¿no? Del huerto demostrativo que ya les había comentado y que se instaló en la telesecundaria, ¿no? Donde podían estar todos los padres, ¿no? de los alumnos de la telesecundaria, los alumnos propiamente e incluso también de la población que no necesariamente tuviera hijos dentro de la telesecundaria, sino que también tuviera el interés de poder participar en esta propuesta de los huertos familiares para la producción de alimentos sanos. La siguiente, por favor. Entonces, les había comentado que teníamos ahí el planteamiento de algunos objetivos específicos, unos indicadores sencillos, ustedes lo consideran sobre el impacto de algunos avances logrados. Entonces, les comentaba que una de las vertientes principales era ver cómo se hacía la cuestión de la recuperación de conocimientos dentro de la comunidad y poder plantear ahí algunas sesiones de acompañamiento a través de las capacitaciones. Estábamos planteando que se pudieran capacitar, ¿no? A 75 jefes de familias dentro de la comunidad para que a su vez pudieran ellos establecer a través de esta serie de capacitaciones los huertos, ¿no? Un huerto comunitario y además los huertos familiares. ¿Sí? Entonces, al final de la convocatoria tuvimos la participación de 83 beneficiarios, donde también nos acoplábamos de acuerdo a sus tiempos, ¿no? Había en su mayoría la participación de mujeres que tenían que estar combinando como la actividad, ¿no? Dentro de la capacitación y además del cuidado familiar, ¿no? De estos roles que se han estado teniendo a las mujeres. Entonces, teníamos que estar programando nuestras sesiones de acuerdo al tiempo para que pudieran asistir y que pudiéramos tener ahí resultados. Entonces, habían unas sesiones en la mañana, otras en las tardes, nos dividíamos en grupos para poder atender a la población interesada en conocer sobre la producción de alimentos a través de los huertos. Sí, estaba también el interés de enseñarles no solamente a producir en los huertos, sino que a construir sus propios huertos. ¿Sí? Por eso ahí algo muy interesante. Ese no es su short del Black S. Algo muy interesante que estaba platicando con Renzo es que llevamos solamente los materiales, ¿no? O sea, así literal, los tubos, los plásticos y todo lo necesario para construir. Y ahí fue como que capacitamos, ¿no? Vimos algunas situaciones de cómo se tomaban medidas, cómo se sacaban niveles y todo con los participantes y construimos todo, de manera así como que muy rústica si lo quieren ver, pero ahí llegamos y construimos. Comentábamos que teníamos un presupuesto muy bajo, que solamente si hubiéramos tenido la intención de poder contratar a alguien para que se construyera, pues en vez de 15, de 35 huertos, ¿no? que instalamos, de esos que cubrimos alrededor de 15, ¿no? 15 con infraestructura, solamente nos hubiera alcanzado para 4 o 5, no es el caso. Abaratamos mucho los costos con la intervención de la comunidad, ¿no? Les enseñamos a cómo se diseñaba y incluso los instalamos de manera conjunta, ¿no? Ahí la infraestructura, ¿no? Para poder producir. Entonces tuvimos ahí 30 sesiones de capacitación donde enseñábamos o compartíamos conocimientos acerca de la importancia de las semillas. Decíamos que era muy importante y que estaba muy estrechamente ligada con las cuestiones de la soberanía alimentaria, que pudieran obtener, ¿no? Sus propias semillas. Y entonces estábamos explicando a qué se refería una semilla de polinización abierta, que era un híbrido y que era un transgénico, ¿no? De estos cultivos que no nos interesaba, ¿no? El estarlos promoviendo, pero que sin embargo creíamos necesario que tuvieran conocimientos de que existen.
Después de ahí pasamos por todo un proceso sobre el manejo del suelo, aquellas técnicas que pudieran ser como terraceo, el establecimiento de barreras vivas, ¿no? Todo lo necesario para conservarlo, y después aquellos insumos que pudieran estar aprovechándose para mejorar la fertilidad, que era a través de la elaboración de compostas o de lombricompostas. Y también pasábamos por el tema de manejo ecológico de plagas y enfermedades, donde veíamos que era interesante las prácticas culturales, pero que también se podían elaborar insumos para que pudieran estar los cultivos, ¿no? Más sanos, que no tuvieran el empleo de agroquímicos, y que inclusive se podía hacer ahí un manejo de plantas atrayentes y repelentes de insectos, la rotación de cultivos, la asociación de cultivos, que servía mucho para la cuestión de la producción sustentable de las hortalizas, ¿no? También, después de que pasábamos por ese proceso, creíamos conveniente que pudiéramos tener también el compartir conocimientos con respecto a cuándo saber si la hortaliza ya se puede cosechar, ¿no? Si ya está en su madurez o todavía no, ¿no? Que eran indicadores de cosecha. Y hasta incluso llevamos también a cabo talleres para hacer la transformación, ¿no? De los alimentos para prolongar la vida de anaquel. Lo que estábamos ahí, dimos talleres sobre cómo seleccionar a las plantas madre que pudieran concluir su ciclo y que de ahí pudieran obtener las semillas, ¿no? Para que pudieran estar ellos siempre en la instalación de hortalizas. Y se diversificara esta cuestión como de las hortalizas. Si quieren la siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? De lo que les estaba yo comentando, la elaboración de insumos orgánicos, ¿no? De ahí de algunos fertilizantes foliares, la elaboración de algunos caldos minerales que eran necesarios para que los productos fueran un poco más sanos a través del empleo de estos insumos, cómo se diseñaban las camas biointensivas para que pudiéramos establecer las hortalizas, ¿no? Esto incluso ya de la cuestión como de la siembra directa de hortalizas o incluso de las técnicas para poder germinar las semillas. Si quieren la siguiente, por favor. Sí, aquí algo que teníamos como de importancia y que quería yo analizarles es que los datos, ¿no? Sociales que podemos obtener de la intervención de estas iniciativas es que nosotros podemos agarrar y analizar, ¿no? Les decía yo que en esta propuesta que estuvimos impulsando dentro de la comunidad, participaban 55 mujeres y 28 hombres, ¿no? Teníamos participación de niñas y niños de entre 6 y 12 años. Teníamos participación ya de mujeres o hombres de entre 13 y 17 años. Teníamos participación de mujeres y hombres de entre 30 y 40, de entre 41 y 59 años, ¿no? Y mayores de 60 años. Y había una cuestión muy interesante que decíamos que dentro de la promoción no estaba en la población las personas que tuvieran de 18 a 29 años. Y no estaban porque eran los que migran, ¿no? De la comunidad. Por eso no estaban ahí presentes, sino que en esta edad productiva, pues la gente iba de la comunidad a buscar otro empleo fuera. Es ahí donde nos encontramos aquí en la Ciudad de México, algunos de esas personas que emigran, que nos invitaron a su comunidad a ver el impulso de esta propuesta. La siguiente, por favor. Sí, ahí en ese cuadro parece un poco como impactante, pero cuando nosotros llegamos y estábamos como analizando la cuestión como de la dieta a la que ellos podían acceder en cuanto a poder adquirir alimentos, también les comentaba que pudimos como seleccionar, ¿no? Esta cuestión como de estas hortalizas para mejorar, ¿no? Su dieta. Y lo comentábamos porque estuvimos platicando con ellos, levantando algunos cuestionarios para obtener información precisa, y nos comentaban, y lo vivimos también porque estuvimos mucho tiempo en la comunidad, que cada 15 días llegaba una camioneta con hortalizas, ¿no? Incluso con carne. Entonces decía la camioneta que salía del día 1 y llegaba hasta la comunidad como el día 10 o 12, ¿no? Cuando ya llegaba la camioneta a la comunidad,
pues ya las hortalizas que habían salido desde el día 1 al llegar al día 10 o 12, pues ya también presentaban deterioro, ¿no? O sea, ya no estaban como en un estado que pudiéramos nosotros considerar como bueno para el consumo, sino que ya llegaban muy lastimados los productos. Decían, sí consumimos calabaza, sí consumimos jitomate, sí consumimos tomate, sí consumimos lechuga, ejote, pimiento, pero cuando llega aquí la camioneta, pues muchas veces ya no tienen ese producto, y lo que podemos tener, pues ya están en muy malas condiciones. Entonces ahí lo que tenían en la comunidad, pues es que su dieta principal se basaba a través del maíz, ¿no? Principalmente en tortillas. Había frijol, había chiles que pues, los hacían como en salsa, y por lo menos una vez cada 15 días consumían carne, ¿no? Ya cuando nosotros implementamos la cuestión de conocerlos, de analizar la información, de ver qué era lo que les gustaba consumir y todo, pues empezamos a diversificar un poco sobre la producción de los alimentos, y aparte de los cultivos y de la forma que ya tenían, pues pudimos introducir calabaza, jitomate, tomate, pepino, lechuga, ejote, pimiento, ¿no? Papa, nopal también, en algunos casos, verdolaga, rábano, espinaca, acelga, algunas aromáticas como el cilantro, epazote, hierbabuena, y también el chícharo, ¿no? Entonces habían ahí el poder, ¿no?, tener en este centro de capacitación comunitaria toda la cuestión de la transferencia de conocimientos, y después llevarla a cada una de las familias para que pudieran ellos ahí llevar a cabo todo el conocimiento adquirido para poder hacer el beneficio a sus familias, ¿sí? Entonces ahí vemos en las imágenes, ¿no?, cuando estamos en las capacitaciones, estamos ahí con ellos, cuando ya obtuvimos algunas semillas que pudieron ellos almacenar, los procesos de germinación, ¿no?, de las semillas, y ya vemos ahí cuando ya tenemos las plántulas para poderlas trasplantar, y ya está el proceso de cuando ya estamos cosechando, ¿no?, algunos cultivos como la verdolaga, como el rábano, ¿no?, que se aprecian ahí en las imágenes. ¿Quieren pasar a la siguiente? Ahí podemos ver como la cuestión como de algunos resultados interesantes, y también nos proponíamos como en la cuestión de responder, ¿no?, algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿qué beneficios directos ha recibido la población específica que está atendiendo el proyecto, ¿no? Entonces, primero era como la transferencia de conocimientos, esta capacitación práctica, ¿no?, por medio de la instalación de un huerto demostrativo que beneficiará a la comunidad en la obtención de productos limpios y frescos. Ahí nosotros estamos plenamente convencidos que no solamente se trata, ¿no?, de llegar y exponer y explicar o de transmitir el conocimiento, sino que gran parte del éxito que se tiene sobre el poder compartir conocimientos es que se tenga un seguimiento, que se pueda llevar a la práctica todo el conocimiento adquirido, ¿no?, y podamos tener como un planteamiento donde se pueda demostrar y donde se pueda ejecutar, ¿no?, eso de lo aprendido, ¿sí? Después, cómo ha mejorado la calidad de vida de las personas, su entorno social, ya sea familiar o comunitario, inmediato desde que inició el proyecto. Entonces, nosotros decíamos que se había identificado un cambio social, y en el futuro en lo económico, porque aparte de lo que estábamos haciendo, y que también no tengo ahí las imágenes, pero pudimos hacer también una exposición de productos en la explanada de la presidencia municipal. De allá de todos los huertos que estaban participando con nosotros, pudieron exponerle a los demás, a la comunidad que no pudieron ser atendidos por esta propuesta, hicieron como una expo de productos, ¿no?, de la localidad. Estuvieron ahí, estuvieron compartiendo conocimientos, y había el interés, primero, de que sí se siguiera produciendo los productos para el autoconsumo, pero que también existía como un interés de que ellos pudieran estar, ¿no?, primero, número uno, involucrando a otras comunidades que están cercanos a ellos para que se sumaran a estas propuestas de la producción de traspatio para el autoconsumo, o incluso que pudieran hacer como el intercambio también de productos de un lado a otro, ¿no? Así como el de la camioneta que llegaba cada 15 días, pero ahora tomado desde la iniciativa de la comunidad. Otra propuesta que también estábamos desarrollando, ¿no?, y que estamos como en ese interés de ejecutarlo, también sería la cuestión esta de que se apropien sobre la producción de carne, y principalmente la carne blanca, ¿no?, que tiene que ver con la producción
de gallinas de engorda y de conejos, ¿no? Que también estuvimos trabajando tiempo con ellos y que es esa propuesta que podemos consolidar todavía con la comunidad para que entonces se vea la combinación de las hortalizas más la parte pecuaria en pequeñas especies, ¿no? Hablamos de que pues, se pudieran poner algunas incubadoras comunitarias, ¿no? Donde se pudieran seleccionar huevos fértiles para llevarlos a las incubadoras y después que éstas estuvieran repartiendo como en paquete los pollos para hacer ahí una cuestión como de del traspatio, ¿no? Traspatio combinado entre la producción agrícola y la producción pecuaria de pequeñas especies. ¿Sí? Y otra pregunta que también nos hicimos y que estábamos tratando de responder era cómo ha promovido el proyecto de la generación de cambios positivos en la comunidad o en la región o el uso responsable de los recursos naturales o el acceso al ejercicio de derechos humanos y sociales. Precisamente les había yo comentado, la iniciativa se centró específicamente en analizar y conocer las necesidades de la comunidad y veíamos, ¿no?, que uno de los principales derechos que tendríamos que estar viendo era sobre el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, ¿no? Entonces es ahí donde nos centramos y creíamos que era una muy buena estrategia el involucrarnos con la comunidad para que pudieran apropiarse, ¿no?, de estas iniciativas sobre la soberanía alimentaria y que pudiéramos partir de algo que también nos interesaba mucho, que era el fortalecer el aspecto social desde la familia. Sí, entonces ahí fue donde se planteó el proyecto. ¿Y qué pudimos lograr en cuanto a incidencias en políticas públicas? Pues veíamos que se tiene interés, ¿no?, de la comunidad en participar. Pudimos hacer ahí la cuestión como de, no necesariamente de que la presidencia municipal interviniera con nosotros con respecto a recursos económicos, pero sí nos podía agilizar como en cuestiones como de la convivencia, ¿no? O sea, podía agilizar que nos tuviéramos una muy buena comunicación con su coordinador de ecología, ¿no? Que pudiéramos acceder a algunos datos con respecto al desarrollo social, que pudiéramos intervenir o platicar, ¿no?, con la población cuando hacían sus juntas. Entonces estábamos ahí como ahí vinculados con ellos, ¿no? Pudimos tener una muy buena coordinación con la Secretaría de Educación Pública a través de la telesecundaria. Incluso la clínica de salud también, ¿no?, accedía con nosotros, combinábamos ahí algunos datos con respecto a las cuestiones de la salud de la comunidad y pudimos ver, ¿no?, que estas propuestas pues tienen que ser en una visión holística. Se trata de llegar y de plantear como una iniciativa, ¿no?, en la cuestión social, en la cuestión organizativa, en la cuestión de salud, en la cuestión de alimentación, en la cuestión de la conservación de los recursos naturales, ¿no? O sea, todo que está estrechamente relacionado, ¿no? Y sobre todo el siempre, ¿no?, el conocer, el involucrarse en la comunidad, ¿no?, en hacerse partícipe de sus necesidades, ¿no?, en estar escuchando las problemáticas que se tienen y de construir de manera conjunta las posibles soluciones, ¿no?, como fue el caso de esta experiencia. Y entonces, pues, lo que decíamos es que sí se pudo establecer, ¿no?, en la cuestión como de los huertos. Vimos que se pudieron apropiar del conocimiento. Y otra cosa muy agradable fue pues, que lo estaban ya llevando a cabo, ¿no?, en iniciativas propias en sus huertos de traspatio, ¿no?, y que seguimos todavía en comunicación con todos ellos. Y pues hasta ahí yo lo dejaría, es como una de muchas iniciativas que propusimos, ¿no?, dentro de esto, que era llegar a ser el involucrarnos con la comunidad, el analizar toda la infraestructura que se tenía y cómo se podía hacer este conecte para estar en relación, ¿no?, en la comunidad y entre los actores que llegamos de fuera. Pues muchas gracias por escuchar. Gracias a ti, Mauro. Mira, pues de entrada tenemos muchas preguntas en el chat. Voy a retomarlas así globalmente para que puedas pues comentar algunas de las respuestas. Yo la pregunta que yo tenía personalmente es si había alguna especie de metodología o ustedes construyeron alguna metodología para esto, a fin de que la podamos ir conociendo
pues como parte del diplomado. Otra pregunta que nos hace Onofre para todos es ¿qué tanta aceptación del proyecto en la comunidad? Creo que has ahondado sobre eso. Otro dice Marlene Brito, muy interesante caso, qué padre que pudieron hacer esto. ¿Cuáles fueron las cosas que se hicieron para apoyar la participación de las mujeres? Y pone entre paréntesis guarderías, ya que fueron la mayoría. Perspectiva de género, ¿cómo la incluyeron, no? Trinidad Salas nos dice, ¿tuvieron algún apoyo para la adquisición de semilla? Yaneli, ¿qué tiempo duró el proyecto? ¿Tuvieron inconvenientes para la participación de las familias? Circe, en el contacto inicial con la telesecundaria, ¿tuvieron al comienzo algunos retos u obstáculos? Si fue así, ¿cómo los superaron? Y festeja con ustedes, qué hermosas imágenes. Citlali, ¿los insumos y los fertilizantes que utilizaron fueron solamente orgánicos o realizaron alguna combinación con fertilizantes químicos? Félix, a veces es necesario poner de nuestro bolsillo para iniciar un proyecto, pero vale la pena. Para un huerto no se necesita tanta semilla y la de polinización libre no es tan cara como la híbrida. Excelente experiencia. Raima, ¿qué opinión tienen de la semilla híbrida? Manuel, ¿en la actualidad la comunidad dejó de comer carne? Fausto, todo proyecto de inversión como son proyectos de producción agrícola y huertos familiares siempre necesitan de dinero. ¿Cómo financiaron este tipo de proyectos? David Cruz, ¿cómo se distribuyeron los productos de los huertos entre la comunidad? Y si hubo excedente, ¿cuál fue su manejo? Fausto nuevamente, pregunta, ¿él es solo o tiene un equipo de trabajo o lo apoya Desarrollo Rural? Con todo lo que se necesita para llevar estos huertos demostrativos. Circe, muchas gracias. Marlene, ¿cómo se construye la confianza? Manuel, excelente vinculación. Gracias por compartir. Felicitaciones de Trinidad. Diana Silverio, la producción de hortalizas son durante todo el año, por ciertas épocas. ¿Cómo es el sistema de riego? Marien, ¿cómo se construye la confianza de la comunidad? En fin. ¿Cómo resolvieron las necesidades de agua para riego? Tuvieron obstáculos en la implementación. Quizás si pudieras como completar un poco más la parte técnica, la parte de los obstáculos, un poco esto de la perspectiva de género, lo que tú viste que pasó con la comunidad después del proyecto, ¿no? A ver qué pasó con las semillas, con la carne, con los insumos. Quizás por ahí creo que van un poco. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Voy a tratar como de compartirles un poquito más, ¿no? Para que vean la cuestión de la experiencia. Efectivamente, nosotros, digo nosotros porque somos un equipo de trabajo, ¿no? Que ya llevamos alrededor como de 15 años impulsando iniciativas desde lo local, ¿no? Algunas veces a través o fuera de la institución gubernamental y otras como hoy, ¿no? Que estamos dentro de la institución, ¿no? Entonces, efectivamente, para poder llegar y abordar temas dentro de una comunidad, como fue el caso de San Lorenzo Iztacoyotla, pues partíamos como de generar nuestra propia metodología, ¿no? Ya habíamos comentado en alguna ocasión que las metodologías ya están hechas, solamente tendríamos que tener la capacidad para adaptarlas hacia las necesidades de las comunidades, ¿no? Entonces ahí decíamos, yo creo firmemente en la cuestión de la capacitación-acción, ¿no? No solamente se trata de que esté la persona interesada, sentada, escuchando, sino cómo hacemos este diálogo siempre permanente para que se vayan construyendo nuevos conocimientos. Creemos que toda la gente que se interesa en el aprendizaje, pues ya tiene conocimientos previos. Solamente es como los dirigimos para que se puedan compartir, porque los que tienen conocimiento pleno de lo que ocurre en la comunidad pues son sus habitantes. Hicimos una metodología. Si ustedes quieren ver, retomamos algunas cuestiones como de campesino a campesino, los saberes tradicionales que son muy importantes. Hicimos un manual metodológico de esta iniciativa, ¿no? Local de San Lorenzo para poder garantizar la permanencia, ¿no? de lo elaborado. Otra cuestión yo creo que muy importante que tiene que ver con la cuestión de equidad de género,
pues yo les decía yo, ¿no? Que está el rol que históricamente han estado desempeñando las mujeres, y por tal teníamos como que estarnos adaptando, ¿no? De repente teníamos muy buenas participantes, ¿no? Dentro de la comunidad, y les decía yo que en su mayoría eran mujeres, porque los hombres no están presentes porque se fueron de la comunidad o porque están, ¿no? O sea, principalmente la migración, pero las mujeres que podían estar, ¿no? Con su pareja en la comunidad, pues siempre andábamos como que corriendo, ¿no? Así como casi de las 7 a las 10 de la mañana, porque ahora tengo que ir a hacer mi comida, darle de comer a mi esposo, y entonces después regresarme corriendo a la capacitación, y luego ahora tengo que ir a traer a mi hijo de la escuela, tengo que llevarle su comida a mi hijo, y entonces andaban así como en esta cuestión como de apresurados, ¿no? ¿Qué nosotros hicimos, ¿no? Agraciadamente hemos estado en otras propuestas para establecer algunas ludotecas, ¿no? Entonces teníamos esa experiencia ahí. Entonces había una persona dentro del equipo, ¿no? Que trataba de apoyar en esa situación, ¿no? De estar con los chiquillos, ¿no? Con los niños pequeños de las mamás, para que pudieran estar atendiendo precisamente a sus hijos que estaban en la telesecundaria, y que pudiéramos estar diseñando otras estrategias para atender a los pequeñitos, ¿no? Y la verdad es que fuimos muy, muy, muy afortunados de que la telesecundaria se pudiera sumar a esta propuesta, ¿no? A esta iniciativa. Y entonces es así como tratábamos como de aligerarles un poco el pesar, ¿no? En la participación de las mujeres, porque eran las que estaban muy, muy interesadas en poder, ¿no? Participar en el proyecto. Después de ahí, otra cosa muy interesante que también teníamos es que la propuesta de capacitación y de las técnicas que ustedes quieren con respecto a tener como insumos o elaborar, ¿no? Cuestiones que nos permitan tener más sana la tierra, ¿no? De tener insumos que no afecten a la salud de quien produce los alimentos, es que uno de los principios fundamentales era que nosotros no podíamos llevar insumos fuera de la comunidad, ¿no? O sea, no podíamos llevar nosotros a la comunidad insumos que provinieran de otra parte, porque eso peligraba mucho la iniciativa. Porque pues la verdad que era una comunidad muy marginal, ¿no? Y que para que pudieran llegar a un municipio donde pudiera tener como más acceso en cuestiones de obtener materiales, ¿no? En cuestiones de infraestructura, ellos por lo menos hacían 4 o 5 horas, ¿no? Para desplazarse a otra comunidad que estuviera, si ustedes lo quieren ver así como más desarrollada, ¿no? Le decíamos, pues de lo que ustedes tienen aquí, ¿no? Enseñamos a identificar qué plantas sirven para qué cosa. Veíamos la cuestión de recolectar la hojarasca, de ver los residuos de la cocina, de estar viendo todo eso para que pudiéramos hacer de ahí los insumos, para que dependieran menos, ¿no? Había ahí algunas propuestas las cuales yo he participado en algunos tiempos, y decían, vamos a elaborar un producto, un fertilizante orgánico, por ejemplo. Y decían, bueno, y entonces dentro de uno de los insumos necesarios es que deben de tener levadura. Levadura, hojarasca ¿cómo se llama? De arroz, ¿no? Cosas así. Decíamos, bueno, pero si estamos en una comunidad donde primero ni de comer, mucho menos para comprar levadura. Cosas así, eso decíamos, no tenemos que adaptar las metodologías, ¿no? A las cuestiones de las condiciones locales, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros siempre hacíamos mucha injerencia, decíamos, vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos para solucionar un problema, ¿no? Que al final de cuentas nos va a beneficiar a todos, ¿no? Después, con respecto a la cuestión de lo del agua, pues estábamos en una zona primero que tenía agua, y aquellas donde no, que podíamos hacer la captación de agua de lluvia, que también hicimos ahí algunas técnicas de canaletas, ¿no? De tener unos depósitos para que puedan estar. Y el riego de todos los microtúneles que tuvimos, porque sí tenían riego, lo hacían a través, por gravedad, ¿no? O sea, no estábamos bombas, no estábamos energía ni nada, sino solamente con el peso del agua y el sistema, pues ahí corría para que se pudiera regar. Entonces, una de las condiciones importantes que teníamos era que no pudiéramos proponer alguna cosa que después se podría volver una dificultad, un problema para la comunidad, sino más bien cómo se adaptaba a lo que tenía para el beneficio ¿no? de la comunidad, ¿sí? Entonces, estábamos en ese sentido, ¿no? No veíamos la cuestión de
del empleo de agroquímicos, ¿no? Eso es lo más sencillo que podemos proponer. Más bien es cómo hacemos acciones para que se vayan restaurando los sistemas. Vemos de la cuestión de la pérdida de la soberanía, muchas veces viene a diferencia de los híbridos. Los híbridos solamente garantizan, ¿no?, que va a salir el cultivo en la primera cosecha, igual como en la fotografía que nos mostraron. Entonces, para que estemos obligados a que el siguiente ciclo tengamos que ir a comprar la semilla nuevamente para poderla sembrar y obtener el mismo resultado. Hay gente que se arriesga a dejar en floración los híbridos, seleccionan la semilla y pasan muchas cosas, ¿no? Número uno, no germinan. Número dos, las que germinan, pues no dan el resultado que quisiéramos, porque efectivamente se expresa la variabilidad genética que se tiene para obtener, ¿no?, esas semillas híbridas. Por eso decíamos, ¿no?, si vamos a propiciar alimentos, pues que fueran de semillas de polinización abierta, para que pudieran seleccionar ellas los mejores y de ahí obtener la semilla, y que no estuvieran dependiendo ahora de una semilla híbrida para en la comunidad, ¿no? Y siempre tomando en consideración el sentir de la comunidad. Nosotros nunca llegamos a imponer nada. Y en cuestiones de la participación, estuvimos ahí 2 años en la comunidad impulsando, no solamente en San Lorenzo, estuvimos en Juárez, estuvimos en Tlahuiltepa, estuvimos en varias comunidades donde estábamos viéndolo ahí en la necesidad. Y justamente habían programas que estaban propuestas desde el gobierno, que estaba ahí la Cruzada Nacional contra el Hambre en ese tiempo, donde llegaban a poner solamente infraestructura de huertos, pero no se le daba continuidad, solamente se dedicaban a instalar, y de ahí pues ya no había como seguimiento, ¿no? Porque nosotros vimos varias de esas estructuras abandonadas, pero pues no se tenía como esta disposición de la construcción social, ¿no?, del conocimiento. Y pues precisamente nosotros, para poder llegar al desarrollo, pues primero sí teníamos como la convicción. Y en esa convicción es que nosotros poníamos, si quieren, en recursos económicos lo necesario para propiciar el desarrollo, porque estábamos atendiendo en unas cuestiones como de hermandad, ¿no?, con las personas que nosotros conocimos aquí en la Ciudad de México y que creían firmemente en que podíamos lograr un cambio en su comunidad. Entonces íbamos así, ¿no?, en esa situación con el corazón abierto, ¿no?, digamos que se convirtieran en 10, ¿no? Y los de la comunidad aportaban su mano de obra, que era muy. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, yo tengo 1 kilo de jitomate y entonces tú me das 10 pesos por el kilo de jitomate, ¿no? Más bien decíamos así, bueno, yo tengo 1 kilo de jitomate y tú tienes 2 lechugas, ¿no? Entonces yo te doy mi jitomate, tú me das tu lechuga y todos felices, ¿no? Porque al final de cuentas yo puedo obtener esos 10 pesos y comprar 2 lechugas. Entonces era más bien como promover como el trueque, ¿no? Y había cuestiones de gente que pudiéramos analizarnos, de documentos que estuvimos sintetizando, de cosas muy impresionantes, ¿no?, que se pueden hacer. Otra cosa que decíamos en cuestiones como de la alimentación de la carne, es que decíamos que la posibilidad era que pudieran consumir carne cada 15 días, porque la carne se la llevaba a la camioneta, que les comentaba, ¿no? Y es lo que decíamos, bueno, es que sí, ¿no? O sea, sí les gusta consumir pollo, sí les gusta consumir conejo, porque hay gente que empezar a trabajar sobre la cuestión esta de la producción en traspatio. El conejo, que es muy, muy noble para la cuestión de la producción, y sobre todo también para las aves de traspatio, que habían algunos que ya tenían, y que solamente lo que promovíamos es que esa raza que ya estaba adaptada al clima, ¿no?, y a la localidad, pues sería empezar a hacer una estrategia para obtener huevo fértil y empezar a reproducirlo, ¿no? Entonces así es como estábamos midiendo nosotros en la experiencia, sobre todo porque nos volvimos parte de la comunidad, ¿no? Entonces ya no nos veían como ajenos, comíamos juntos, hacíamos la comida juntos, ¿no?, trabajábamos juntos, entonces casi estábamos todo el día reunidos todos y compartiendo experiencias. Gracias, Mauro.
Mira, han seguido lloviendo algunas preguntas, pero para poder proceder con la orden del día, solamente reconocer pues esto que comentas al final, ¿no? Lo que te mueve, el compromiso, la hermandad, la reciprocidad, la empatía de vivir con la comunidad. Creo que estos son valores que muchos de los maestros que hoy aquí nos acompañan tienen. Nos has dejado pues una experiencia que todo el mundo reconoce como muy interesante. Felicidades por ese trabajo, felicidades por lo que están haciendo ahora en Ciudad de México. Quizás sería interesante si pudieras compartir tu mail en el chat o algún documento clave de estos de diagnóstico para que después los maestros puedan retomarlo. Ellos llevan proyectos de investigación, acción en sus comunidades, algunos están muy avanzados y pues van tomando inspiración de este tipo de experiencias como la que tú hoy nos compartes. Me gustaría resaltar esto que dijiste de construir, o sea, fuiste encontrando junto con tu equipo, pero los fueron superando a partir del diálogo, a partir de la reflexión conjunta, a partir de conformar un buen equipo, a partir de tener una buena alianza con actores locales, pero también un buen equipo que te ayude a pensar, ¿no? Y en este caso, la invitación es a los compañeros del diplomado a decir, nosotros tenemos varios niveles de comunidad, no dejen de aprovechar esos niveles para este tipo de reflexiones. Y bueno, pues sin más, de verdad, Mauro, agradecerte. Disculpa que vayamos así como a caballo, pero pues nosotros seguimos trabajando y colaborando contigo y si hay algún tipo más de preguntas y demás, pues te las vamos a hacer llegar y ya después tú verás cómo. Y te invitamos a seguir en la reunión para escuchar las otras experiencias si es que tienes un tiempito, que ahora van a participar justamente el compañero Arturo Arreola, que en Chiapas. Él tiene muchísima experiencia de trabajo como coordinador de proyectos de ordenamiento territorial. Es alguien que incluso ha ganado premios internacionales, como en 1995 recibió una mención honorífica por sus trabajos en sistemas de información geográfica en Cali, Colombia, por el trabajo de ordenamiento ecológico de la selva lacandona, que es justo un tema que vimos la semana pasada. Ha sido profesor internacional, tanto de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, cuenta con mucha experiencia en planeación participativa, justo esto que estamos viendo. Entonces, queremos también abrirle un espacio a Arturo Arreola para que nos comparta su presentación y si Mauro pues se queda al final, a lo mejor nos salen ahí un crucecito de ideas entre ellos. Yo les pido la paciencia a los compañeros diplomantes, sé que todos tenemos ganas de participar, pero para poderlo hacer ágil, proponemos esta fórmula, ¿no? Y a ver si nos damos 5 minutitos que todos puedan por lo menos dar una palabrita de agradecimiento ahí en el chat o lo que sea, ¿no? Entonces, Arturo, pues, bueno, Mauro, pues agradecemos y le vamos dando la palabra a Arturo. Ha estado con nosotros colaborando. Él, además, es el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica y de SMAC. Yo así lo conocí hace algunos años y tiene Arturo. Es un como ruralista, ha trabajado con movimientos ambientales